acercar el Partido Liberal a la campaña de Iván Duque a la presidencia de la República. Antes de saludar al presidente César Gaviria, que está con nosotros, quiero leerle, Alberto, los resultados del opinómetro de hoy. Después de los resultados de las últimas votaciones, en su concepto, ¿el Partido Liberal Colombiano existe o desapareció? Existe, 31.1%. Desapareció, 38.5%. No sabe, 24%. Ese es el panorama que tenemos de esta encuesta realizada en las principales ciudades del país por Datexco, 700 encuestas telefónicas sobre la realidad, doctor Casas, del Partido Liberal. Pero entonces no sabemos respuestas a la misma pregunta del Partido Conservador. Sí, únicamente se planteó sobre la perspectiva del Partido Liberal Colombiano. Tenemos que hacerla con el Partido Conservador igual. Listo, lo hacemos. Pero bueno, trasladémosle esta pregunta al presidente César Gaviria, el máximo líder en este momento del Partido Liberal. Después de los resultados de estas votaciones, doctor Gaviria, ¿usted considera que el Partido Liberal existe, no existe, desapareció el liberalismo? ¿Cuál es la realidad, doctor Gaviria? No, el liberalismo está allí y en gran medida hasta vimos algunos candidatos usando todos los jefes liberales como campaña y alegando que son liberales y la inmensa mayoría del país sigue siendo de tendencia liberal. Otra cosa es que al partido le dé dificultad de llevar volver esto en una votación positiva. Pero, bueno, nosotros tenemos la primera o la segunda fuerza política del Congreso. Decir que un partido desapareció teniendo esa representación en el Congreso, pues no tiene lógica, no importa que lo digan las encuestas. Pero, y acercar el Partido Liberal, que como su mismo nombre lo dice, es un partido que debería respaldar las ideas liberales, defender o propender por los derechos individuales, defender los principios de la Constitución del 91, en fin, tantos elementos que forman parte de lo que muchos consideran es y son los preceptos del Partido Liberal, no va en contravía de acercarse a una orilla política que pareciera estar al otro lado, como es la del Centro Democrático, como es la de Iván Duque, como es la de el exprocurador Alejandro Ordóñez o la exsenadora Vivian Morales. Mira, pues yo te quiero decir que yo la noche de la elección repartí un boletín que aquí dijeron que era muy largo y efectivamente era muy largo, era larguísimo, que son las cosas esenciales en que nosotros pensamos y las que le entregamos al doctor Iván Duque, quien dijo que ya se las había leído y que él podía vivir con ese documento y entonces no es verdad que no hay ninguna clase de acuerdo, no es que nos arrimamos allá. Yo recibí una llamada del candidato Santos el viernes, el domingo en la noche. ¿Del candidato Duque? El candidato Duque, vinimos nos reunimos a las 5 de la tarde del lunes, estuvimos 3 horas reunidos y ese es el informe que yo le envié a la bancada liberal. Ahora, ¿qué pasó? Hay un documento de 40 y pico de parlamentarios que me piden que yo tome la decisión. Obviamente yo no la voy a tomar en esos términos. Lo que sí hice es que fui donde el candidato, pues plenamente autorizado por la bancada, y hicimos un cambio de ideas de todos estos temas, incluidos los temas difíciles, la paz, que es el más difícil de todos. Y llegamos a la conclusión de que esos temas hay que volverlos a llevar al Congreso y hay que resolverlos. ¿Y cómo se resuelven? Votando. ¿Y quién decide si son válidos o no? La Corte Constitucional. Nosotros no estamos de acuerdo con ellos en algunas cosas, pero nos vamos a someter al procedimiento Congreso, Corte Constitucional, y ellos se han comprometido a eso. Presidente, pero detengámonos un momento en ese tema del proceso de paz. Nosotros tuvimos a Iván Duque en estos micrófonos
y él dijo que él veía reclusión para los máximos líderes de las FARC, deshacer la Jurisdicción Especial para la Paz, entre otros temas, pues si estos son esenciales para el acuerdo de paz. También dijo que los responsables de delitos de lesa humanidad no podían tener participación en política. Usted fue el coordinador del sí en el plebiscito y usted sabe que esa es la esencia del acuerdo de paz. ¿Cómo pueden ustedes adherir a un candidato que tiene esas posturas que básicamente deshacen lo acordado en La Habana? No, el doctor Duque, en las últimas declaraciones, por lo menos en el último debate, dijo que no, él no estaba interesado en volver trizas del acuerdo. Él tiene una preocupación con las penas de los máximos responsables, pero es que eso tiene una solución democrática. Para eso es el Congreso. Allá está, y para eso es la Corte Constitucional. Nosotros no nos hemos puesto de acuerdo con él en cómo se va a resolver ese problema, pero estamos decididos a resolverlo en el terreno de las instituciones democráticas. ¿Eso es suficiente? Presidente, pero de la misma forma en que usted habló con el candidato Duque, ¿nunca pensó en hablar con el otro candidato que pasaba segunda vuelta, Gustavo Petro, y de pronto sentarse con él y también hablar y analizar si de pronto él estaba más cerca de los principios y las ideas del Partido Liberal que el candidato Duque? Yo tuve una buena comunicación con Gustavo Petro. No, él nunca llamó. Nunca me llamó. No sé por cuál razón, porque estaba esperando otro grupo de liberales o porque yo no le parecía, pero no tuvimos diálogo. Pero no era yo el que tenía que llamar. A mí me llamó Iván Duque y pues me ha debido llamar a alguien o me ha debido llamar porque ellos son los que tienen el apoyo de nosotros. Uh-huh. Y él pues, me ha podido llamar. Ahora, yo quiero advertir, yo no quiero estigmatizar a Gustavo Petro. A mí me parece es un señor que tiene valor, que fue guerrillero, que llegó a ser alcalde de Bogotá, que tiene muchos méritos. Yo estoy en desacuerdo con muchas de las cosas que él hizo en la alcaldía, pero yo creo que él es una persona admirable y que ha llegado donde llegó. Pero no creo que sea, comparado con el doctor Iván Duque, el mejor presidente para el país. No es por antipatía con Petro. El Partido Liberal no va a estigmatizar, como dice este documento, a ninguno de los candidatos, y no lo va. Y no creo que eso le haga bien a la democracia, que se vea como una gavilla de poderosos atajando a Gustavo Petro. No. Esta debe ser una decisión pues que tomen los ciudadanos y la toman como la gente quiera, el menos malo o el mejor. Lo pueden llamar de cualquier manera, el menos malo o el mejor. Presidente, pero usted hablaba que no hay diferencias insalvables con el candidato Iván Duque. Usted lo decía ayer, y que las diferencias insalvables las va a zanjar la Corte Constitucional, el Congreso de la República y las vías institucionales. Pero quiero hacerle esa misma pregunta frente al caso del candidato Gustavo Petro. ¿Cuáles son esas diferencias insalvables que tiene el Partido Liberal con él? No, nosotros no tuvimos la oportunidad de cotejar con él el documento porque pues no lo vimos. A él no le pareció ni urgente ni importante pues hablar con nosotros después de elecciones, y en la bancada había una gran inclinación por el nombre de Duque, que entre otras cosas, quiero decir aquí una cosa y no es para menoscabar a nadie, el doctor Iván Duque ganó la primera vuelta no solo porque el presidente Uribe lo apoyó, la ganó porque hizo una muy buena campaña y es un tipo joven y que se proyecta muy bien. Él tiene personalmente un caudal electoral importante. Presidente, usted hace 4 años, cuando el presidente Juan Manuel Santos iba a pasar a la segunda vuelta, tomó la vocería, por decirlo así, de defender esa segunda vuelta, ese proceso de paz, y estuvo aquí también en esta cabina, y dijo: Uribe solo piensa en la guerra como opción para Colombia, su lenguaje incendiario le hace daño a Colombia y a sus valores democráticos, es un mentiroso, le metió mentiras a las elecciones del país y nos quiere embolatar a los colombianos. El expresidente Uribe tiene una lista de odios y de guerra contra políticos, magistrados y periodistas
que es prácticamente un salto al pasado. Le quiero preguntar, presidente, si usted considera que ya no es un salto al pasado votar por un candidato del uribismo. Yo cerré esas preocupaciones cuando pasó esa campaña. Hoy estamos en otra campaña con otros candidatos y sencillamente los vamos a juzgar por lo que ellos piensan y por lo que ellos dicen. Es claro que hemos tenido diferencias muy importantes con el presidente Uribe, pero también lo es que somos capaces de llegar a acuerdos. Yo, por ejemplo, tuve una pelea terrible con la doctora Cecilia López, que escribió una columna bastante dura esta semana, porque ella quería hacer una ponencia negativa al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, y yo no dejé. Yo dije, no, la ponencia se hace favorable, porque eso es lo que le conviene al país. Tuvimos esa diferencia, y le ayudamos al presidente Uribe a eso. Con el presidente Uribe no es que sea imposible entenderse, él es un buen parlamentario. Lo que pasa es que él coge un micrófono de estos y a veces habla más de la cuenta. Pero las posiciones del presidente Uribe no han cambiado. Hace 4 años y ahora son las mismas con respecto a la paz y con respecto a todo lo que decía. Entonces, ¿por qué cambia su posición? Es que no ganó las elecciones el doctor Oscar Iván. No sabemos cómo hubiera sido ese gobierno. Expresidente César Gaviria, nosotros ayer hablamos con varias personas del Partido Liberal y todos coinciden en decir que usted es el sepulturero de la colectividad. Pero no solo por estar buscando la alianza con Iván Duque ahora en segunda vuelta, sino que muchos lo acusan a usted de estar haciendo acercamientos incluso antes de la primera vuelta, dejando solo a Humberto de la Calle y acercándose a la candidatura del Centro Democrático antes de las elecciones del fin de semana. ¿Por qué se acercó usted a esa candidatura antes de la primera vuelta? ¿O por qué tuvo conversaciones? ¿O por qué esa entrevista halagando de tal manera a Iván Duque que se la criticaron mucho? No se lo tengo que decir yo, porque usted incluso leyó y oyó y vio las críticas de su mismo partido y de los integrantes de su colectividad. Bueno, empecemos por decir que yo no hablé con el doctor Iván Duque antes de elecciones. Eso se llama fake news. Es que en este país está ocurriendo que los propios medios de comunicación, las grandes cadenas, se prestan para publicar fake news. Eso no es verdad. Sencillamente yo no hablé con él, no es cierto, no hicimos ningún trato, no nos mandamos ninguna razón. Y no es verdad, y usted sí se lo puede preguntar al doctor Humberto de la Calle, que nosotros no hayamos hecho un esfuerzo grande para que votaran por él. Él no tiene quejas de mi comportamiento, absolutamente ninguna. Y quedó satisfecho con el comunicado que le entregamos a los medios la noche del domingo. Sencillamente la gente no reaccionó por la razón que hace un rato le dije. La continuidad perdió las elecciones. ¿Quién perdió las elecciones? Los partidos que significaban continuidad, porque la gente pues ya quiere un gobierno distinto al de Santos y no quiere ver una continuación de eso. Claro, pero si usted no se reunió y usted dice que son fake news y que no es cierto que usted tuvo un acercamiento con el candidato Iván Duque antes de la primera vuelta, su hijo se reunió con él, porque acá lamentablemente, expresidente Gaviria, usted también lo están acusando de tomar las decisiones del partido para favorecer directamente a su hijo. Entonces por eso le pregunto, ¿Simón Gaviria, su hijo, se reunió con Iván Duque o no? Eso también es fake news. Simón Gaviria no se reunió con Iván Duque. Unas 2 o 3 semanas antes de un viaje a Nueva York le echó una llamada que si se tomaban un café, pero pues obviamente nunca tuvo tiempo para el café y nunca hubo reunión con él. Y yo le pedí que no se reuniera con él porque eso podía crear equívocos y pensamientos en el partido. Pero no es verdad, ni Simón ni yo. Además, le voy a advertir, el doctor Rodrigo Lara, el doctor Luis Fernando Velasco se le han pasado diciendo que yo estoy haciendo estas cosas dizque por ayudarle a Simón. Te voy a dar una garantía, Simón Gaviria no va a estar en el gabinete del doctor Duque, y esa es una decisión que él ya tiene tomada, porque él entiende que la circunstancia no es la apropiada. Entonces tampoco es verdad que vaya a ser ministro. Eso también son fake news, o digamos que rumores de cocina. El gobierno es muy grande, y no solo son los gabinetes, pero, doctor Gaviria, esto, más que una adhesión, para muchos es una rendición del Partido Liberal.
Y como dice Camila, aquí a usted muchos, a usted que fue el hombre del revolcón, a usted que fue el padre de alguna manera de la Constitución del 91, se lo está calificando del sepulturero del Partido Liberal. Y no lo dice cualquier persona, lo dice por lo menos Juan Manuel Galán, la persona que a usted le entregó las banderas de Luis Carlos Galán, y que en ese momento después usted se hizo presidente. Él considera que usted es el sepulturero del Partido Liberal, que usted ha traicionado al Partido Liberal. Es fácil decir esas frases. Él no quiso encabezar la lista de Senado Liberal. No se quiso someter a la consulta de noviembre. Se quedó por fuera porque él tomó esa decisión. Nadie le hizo feo en el Partido Liberal. Punto. Eso es todo lo que pasó. Él votó por mí en el Congreso Liberal unas semanas antes. Entonces, pues yo quiero preguntar qué fue lo que pasó ahora. Nosotros perdimos 2 senados en las elecciones. También los perdió el Centro Democrático. Los perdieron todos los partidos grandes. Sí. Eso es todo lo que pasó. En la Cámara hoy tenemos la mayoría. Entonces, ¿dónde está el partido sepultado? ¿Por qué el doctor Iván Duque llama primero al Partido Liberal que a los otros partidos? Porque está convencido de que para su coalición lo que le da más fortaleza es el Partido Liberal. Él quiere tener una... No, claro, es que es muy bueno para él, es muy bueno para él. Pero ¿dónde queda el Partido Liberal? O sea, ¿cómo se entiende que usted acabe abrazado con Álvaro Uribe? Es que no fueron diferencias. Fueron más que diferencias. Es que diferencias se puede tener por una palabra, pero fueron 8 años de gravísimas acusaciones. De gravísimas acusaciones. No, yo no... Pero además, si nos venimos a lo más cercano, acaba usted abrazado con Alejandro Ordóñez, con Vivian Morales, que la que usted sacó del Partido Liberal porque decía que no cumplía con los principios del Partido Liberal, va a acabar abrazada con ella en la misma tarima. Bueno, a ver, ¿Y no le parece que eso a la gente es lo que le hace perder fe en los principios de la política? A ver, que la gente ve que ustedes son capaces de hacer cualquier arreglo sobre cualquier cosa para entrar en un gobierno. No, señor. Lo que pasa es que así como hemos pedido reconciliación y que los odios de los partidos no se pueden prolongar indefinidamente en el tiempo, tampoco debe ocurrir así en la política. Los liberales no estamos obligados a vivir en guerra con el presidente Uribe, no. Y tampoco él es el presidente. El presidente, quién sabe qué va a hacer, Duque o Petro, pero él no va a gobernar. Y nosotros aprendimos a enfrentar esas situaciones. Esa oposición de que usted está hablando la hice yo, pero no hice denuncias terribles. Hice oposición a las cosas que el presidente... Doctor Gaviria, decía. Sí, señor. ¿Quiere que saquemos las grabaciones? ¿De ¿Que qué? están en todas las redes sociales? ¿De la campaña? No, perdón, ¿de Álvaro Uribe? Por eso, las grabaciones donde le critico a él una cosa que estaba pasando en la campaña del presidente Santos. Espéreme un momentico. En la campaña del presidente Santos no se estaba defendiendo el doctor Álvaro Uribe. Y eso se lo dije yo al presidente Santos. Cuando él me llamó para la segunda vuelta, fue para darle un rumbo nuevo a esa campaña. Y empezamos a contestar las cosas que el presidente Santos decía, que el presidente Uribe decía. Pero a mí nunca me ha faltado espíritu para luchar. A mí no me importa si tengo que hacer oposición o gobierno. Hoy creo que hay que ayudarle al doctor Iván Duque. ¿Qué hago? Eso es lo que pienso. Y no porque me quiera estigmatizar a Gustavo Petro, sino porque me parece mejor. Y estamos aquí porque el candidato Duque nos lo pidió. Y no es verdad que nos entregamos por cualquier cosa. Lea el comunicado que tiene la W del domingo, donde están nuestros puntos de vista y donde no hemos renunciado a ninguno de ellos. Y eso, papel, lo leyó el doctor Duque y él dijo que podía vivir con eso. No, claro. Lo que pasa es que puede vivir el Partido Liberal de la manera que se entrega. Con todo lo que le he dicho, usted va a acabar compartiendo tarima con Vivian Morales, a la que sacó del partido. Con Alejandro Ordóñez, que representa las cosas que supuestamente el Partido Liberal está más alejado, con los cuestionamientos al proceso de paz que se suponía que eran principios fundamentales para ustedes. Y todo eso lo dejan aparte, porque como están en una situación tan dramática en el Partido Liberal, lo que le digo, más que una adhesión, parece una rendición. Pues a usted le parece una rendición.
a nosotros nos parece un acuerdo decoroso. Si usted se toma la molestia de leerse el comunicado, se va a dar cuenta que hemos defendido todos nuestros principios y que lo que hemos decidido con el doctor Duque es que si tenemos diferencias, las vamos a tratar de tramitar en el Congreso. Y lo que no se puede, se vota y se va a la Corte Constitucional y ella decide qué va y qué no va. ¿Dónde está la traición? ¿Dónde está? Presidente Gaviria, detengámonos ahora en la coalición que no fue. Porque muchos salieron a criticarlo usted en la tarde del domingo después de que se conocieron los resultados de la votación, y el lunes, y el martes, y ayer miércoles, diciendo que usted se atravesó en la coalición que podría haber garantizado que Sergio Fajardo o Humberto de la Calle, quién sabe, hubieran pasado a la segunda vuelta electoral. Porque además, por lo menos en una aritmética sencilla, si se suman los votos que obtuvo Fajardo más los de la Calle, pasaban a la segunda vuelta. E incluso hubo expresiones terribles diciendo que César Gaviria se atravesó como vaca muerta en el camino de esa coalición. ¿Usted por qué no dejó que se concretara eso? Perdón, Julio, nosotros anticipamos, o los candidatos en primer lugar, yo no saqué a la doctora Vivian Morales. El director del partido en su momento era el doctor Serpa y no yo. Entonces yo no he sacado a la doctora Vivian Morales. Tampoco saqué yo al doctor Ordóñez, no tengo nada que ver con él. Nunca lo apoyé, ni en su primer mandato ni en su segundo mandato. Entonces dejemos también eso claro. Sobre la coalición con Sergio Fajardo. ¿Qué pasó? Nosotros anticipamos la consulta justo porque queríamos hacer una consulta en marzo con la coalición, no sé si exactamente esa, pero una muy similar, y nos imaginamos que en la centroizquierda había suficiente voluntad para hacer un acuerdo. Y el doctor de la Calle se fue a hablar con el doctor Duque, y el doctor Duque le dijo... Con Fajardo. Fajardo, doctor de la Calle, nosotros lo queremos a usted aquí, pero no queremos al Partido Liberal, no estamos interesados en el voto liberal, ese es un voto clientelista, lo rechazamos. A ver, Julio, ¿qué hace uno después de eso? Después de que lo rechaza, mire, el doctor Fajardo es muy educado y muy elegante. Tal vez a la único sector político o única persona que criticó severamente durante la campaña fue a nosotros, porque estuvo como cerca de hacer una coalición que él no quiso. Cuando se trató de revivir para segunda vuelta y se lo preguntaron al Consejo Electoral, el Consejo Electoral dijo que eso no se podía. Pero entonces, ¿usted no fue el que se atravesó a la coalición? ¿Fue Sergio Fajardo? No, es que él no se atravesó, él dijo que no nos quería a nosotros. Eso está en los periódicos, yo los invito a que vayan y lean en los periódicos las declaraciones de él y las declaraciones del doctor Robledo, rechazándonos de plano cualquier participación en la coalición. No tenemos la culpa. ¿Culpa de qué? De que ellos no tuvieron la inteligencia o se pusieron, como iban de primeros, pensaron que eran inalcanzables. Y una cosa de centro izquierda, porque nadie puede dudar que somos de centro izquierda, no la dejaron hacer porque nuestros votos son sucios y los de ellos son limpios. Nada le puede hacer más daño a este país que a alguien que quiera gobernar con la idea peregrina de que es que los colombianos solo nos dividimos entre buenos y malos. Nosotros somos los buenos y los demás los malos. O que la corrupción se va a acabar porque yo solo voy a nombrar buenos, a los malos no. No, perdón, eso es un tema mucho más complejo que eso. Presidente Gaviria, en esta campaña ustedes dijeron que quienes estuvieran en el Partido Liberal o quienes aspiraran a tener el apoyo del Partido Liberal tenían que comprometerse a respetar esa declaración de los principios y valores del liberalismo del siglo XXI, un documento con 8 puntos, que entre esos estaba que deben, entre otras cosas, acatar y promover el cumplimiento de las decisiones de la Corte Constitucional que han reconocido derechos de grupos sociales y comunidades tradicionalmente marginadas, discriminadas, como las mujeres, minorías étnicas y personas con orientación
orientación sexual diversa. Por este documento, Vivian Morales no estuvo en la campaña con el liberalismo porque no lo quiso firmar. Yo le quiero preguntar, déjeme hacerle la pregunta, por favor, presidente, si ustedes van a comprometer a Iván Duque a que también haga eso. No. Se lo pregunto porque ahí se lo pregunto porque en el Centro Democrático está Ordóñez y está la doctora Vivian Morales, que no quiso firmar esto, y usted sabe las posiciones que ellos tienen al respecto sobre la comunidad LGBTI. Yo no he hablado con el doctor Ordóñez, no sé si va a ser funcionario, tampoco he hablado con Vivian Morales desde entonces, pero en este documento que estoy hablando de él desde que lo entregué desde el domingo, dice con absoluta claridad que el Partido Liberal no puede aceptar que la libertad de cultos se convierte en una manera de desconocer la libertad de pensamiento, la libertad de expresión que tienen los ciudadanos. No puede ser que Colombia se estuvo 200 años detrás de la libertad de cultos y ahora que llega, entonces se tiene que volver, es un motivo de discriminación. Pero, no, esto es inaceptable. Pero Iván Duque se comprometió a esto que dice acá. No, ¿Se comprometió a esto? Él no se comprometió, pero él sabe que pensamos así y que vamos a dar cuantas batallas haya que dar. Es decir, que el documento es válido para Vivian Morales en su momento, pero ahora que está Iván Duque, pues ya no importa este documento de los principios y valores del liberalismo del siglo XXI. Ese documento se lo presentó el doctor Serpa a Vivian Morales, estaban los precandidatos, pero fue iniciativa de él. ¿Usted no está de acuerdo con el documento? No, yo sí estoy de acuerdo. Y entonces, ¿por qué no decirle a Iván Duque que se comprometa a eso para que los liberales lo apoyen? Eso hace parte de los partidos liberales. Iván Duque no va a hacer lo que yo diga. Hace parte de los principios liberales. Si ustedes son coherentes y dicen que si le dan el apoyo a quienes se comprometan con eso, pues Iván Duque también debió aceptar esto. Quiero decir qué quería hacer Vivian. Vivian quería derogar una sentencia de la Corte Constitucional. Esa es la verdad. Por eso lo llevaron hasta prohibirle a los solteros adoptar hijos. ¿Y usted cree que acá con Duque no lo va a hacer? Pues si él lo hace, lo vamos a negar y lo vamos a combatir en la Corte Constitucional y lo más probable es que pierda, porque uno no puede dedicarse desde el Congreso a ver cómo modifica las sentencias de la Corte Constitucional. Presidente, le cambio de tema. Una de las posturas más fuertes del candidato Iván Duque y del expresidente Álvaro Uribe y en general del Centro Democrático ha tenido que ver con la penalización de la dosis mínima de droga. Usted hizo parte de una comisión, la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, con los expresidentes Cardoso y Zedillo, en la que planteó pues que había que cambiar el paradigma de la lucha contra las drogas en el mundo porque simplemente no estaba funcionando. Sí es. ¿Usted no siente que esta posición que usted planteó sobre el cambio del paradigma contra la lucha contra las drogas va en contravía totalmente de lo que plantea el Centro Democrático Iván Duque y el expresidente Uribe? Yo te quiero recordar una cosa. Las tesis de la Comisión Global de Lucha contra las Drogas, de la cual yo efectivamente hace parte desde el comienzo, dice con toda claridad que nosotros solo creemos en la regulación del Estado. Las cosas que el Estado regula tienen control. Las que declara prohibidas se vuelven mafias. Ahora, en el documento de la paz que se firmó, está claramente dicho que las dos partes acogen las conclusiones del documento al que yo pertenezco. Entonces, ¿cuál es la inconsistencia, Lucas? Yo no la veo por ninguna parte. Pero usted no cree que, digamos, el hecho de penalizar la dosis mínima, que es la expresión más común del microtráfico, digamos, en el país, va precisamente en contravía del nuevo enfoque que usted plantea? No veo cómo son compatibles esos dos argumentos. No, nosotros estamos contra esa forma de penalizaciones. Siempre lo hemos estado. Yo inclusive estuve en desacuerdo con el fallo de Carlos Gaviria porque quería convertir eso en un derecho. Después llegué a la conclusión de que en efecto tratar de usar represión o de meter a la cárcel a los consumidores es una política estúpida que se autodestruye, como está ocurriendo en los Estados Unidos de América, que estado por estado está dejando atrás eso que es más un prejuicio que una decisión de la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas de Viena del año 10 del siglo pasado.
la lista original que hicieron los países que asistieron a esa reunión, que si mal no estoy, fue en Shanghái, en esa lista de estupefacientes no estaba la marihuana. La metieron los presidentes conservadores, Eisenhower y Nixon, la fueron metiendo para combatir para la revolución contracultural, que fue mucho más duro en Europa y en Francia, pero que también existió en las universidades de los Estados Unidos. Aprovecharon para meterla ahí por esa razón, no por otra. Expresidente Gaviria, referente a lo que le decía Joana sobre el documento que le hicieron firmar a la doctora Vivian Morales para permitirle ser o no ser candidata del Partido Liberal, hay un punto que tal vez usted nos puede aclarar, porque fue el Partido Liberal en el Congreso de esa colectividad a la que usted pertenece, que decidió que ese documento, que ya Joana le leyó algunos puntos, debía ser un compromiso que tenían que adquirir los candidatos que recibieran el apoyo del Partido Liberal para la presidencia de la República. Si fue el Congreso del partido el que tomó esa decisión, lo que ustedes están haciendo ahora no sería ir en contra de los estatutos. Perdón. Si Iván Duque no acepta esos puntos que ustedes le pedían a la doctora Vivian Morales que apoyara. El doctor Iván Duque leyó este documento. ¿Y lo apoyó? No, es que es muy largo. No dijo que, pues es que estamos... No, son 2 hojas. Lo leímos acá en su momento, son 2 hojas. Son 2 hojas, son 10. El que yo entregué el domingo son 10 páginas. Sí, pero no presidente, tienes. yo creo que Camila está hablando del documento de la carta que le hicieron firmar a los candidatos en septiembre del año pasado. Perdón, sí. Yo no era director del partido. Eso claro, pero por eso le pregunto, usted puede que no sea director del partido en ese momento, pero eso se aprobó por el partido en su Congreso. Y no sería antiestatutario que el candidato que ustedes hoy tomaron la decisión de apoyar no dijera que se somete a esos puntos que en su momento ustedes le pidieron a la doctora Vivian Morales. Mire. Porque si eso lo aprobó el Congreso del partido, quiere decir que el candidato que ustedes apoyen tiene que someterse a esos puntos. No. Y hasta el momento yo no he escuchado, usted de pronto me corrige, yo no he oído que para hacer una coalición... que Iván Duque se haya sometido a esos puntos y diga, yo acepto y suscribo. Yo es la primera vez que oigo que para hacer una coalición la mayoría le tiene que aceptar los puntos a la minoría. Lo que hemos acordado es cómo vamos a proceder. ¿Cómo vamos a proceder dentro de los cauces institucionales? Le quiero recordar esto. Después de que el presidente Uribe hizo prohibir la marihuana y la dosis personal, la Corte Constitucional dijo que eso no se podía hacer y que además a las personas les tenían que probar que eran traficantes para poderlas condenar. Simplemente por el hecho de cogerles más de la dosis personal no hay un crimen. Pero eso es una discusión legítima. Doctor Gaviria, es que es increíble. Usted lo que nos está diciendo acá, y eso reitera lo que la planteo yo, es que usted entregó al Partido Liberal a la candidatura de Iván Duque a cambio de que se leyera un documento de 8 páginas. Eso era todo. O sea, no hay acuerdo de nada. Cuando uno pensaría en acuerdo de algo. O sea, usted le entrega el Partido Liberal a cambio que el doctor Iván Duque lea 8 páginas. Le salió una ganga al doctor Duque. Con leer 8 páginas le entregaron lo que queda del Partido Liberal. Y como hemos dicho, los temas, dosis mínima, proceso de paz, derechos de la comunidad LGBT, Corte Constitucional, todo eso a cambio de leer un documento, doctor Gaviria, de verdad. No es un triste final del Partido Liberal que lo acaben entregando a cambio de que alguien se lea un documento. Nosotros vamos a comportarnos según dice este documento, no lo que tú tienes en la cabeza. Lo que vamos a hacer es defender todas las cosas en las que hemos creído. Y no tenemos la obligación de vetar al doctor Duque es a cambio de que lean el documento. O sea, por eso le digo, el Partido Liberal salió a precio de ganga. Solamente el único compromiso que tiene el doctor Iván Duque con los principios del Partido Liberal es que lea el documento. Y si no le gustan, pues no. Igual ustedes ya están ahí. De verdad, doctor Gaviria, si eso no es el entierro del Partido Liberal, es increíble. Mira, yo te quiero hacer recordar una cosa. Cuando el doctor Pardo perdió la consulta y era candidato del Partido Liberal, dejó en libertad
a todos los liberales para que hicieran lo que hiciera. Yo, César Gaviria, tal vez fui el único que apoyó al presidente Santos. Los insultos que me dieron no tienen nombre. Todas las cadenas, todos los periodistas, todos los columnistas. Sí. ¿Y qué pasó? Que a los 2 meses el doctor Santos estaba haciendo muchas cosas en las que había un compromiso creíamos. Fundamental, doctor Gaviria, el proceso de paz. Ese era le estoy hablando del proceso de paz. Le estoy hablando del primer gobierno común. Le estoy hablando de la primera elección del presidente Santos, el liberal que apoyó a él porque creí que se le debía dar una oportunidad, pero fui yo. Entonces no me venga a decir que es que yo me comporto con consistencia. Eso fue lo que hice le voy a mostrar en 1910. Eso fue lo que hice en 1910. Le voy a mostrar la inconsistencia. Lucas, escuchemos al doctor Gaviria de antes. El expresidente César Gaviria calificó como delincuencial la reincidencia del DAS en las chuzadas ilegales. Se dice que las chuzadas siguen, que el DAS se convirtió en un aparato de policía del Estado, que siguen chuzando la gente, los dirigentes de la oposición, que hasta están chuzando los parlamentarios para ver cómo van a votar el referendo. O sea, el DAS se convirtió en una máquina de delincuencia al servicio de la Casa de Nariño. Y equiparó lo que está ocurriendo con una dictadura. ¿Cuándo nos va a garantizar el presidente que no nos vamos a seguir moviendo hacia un Estado completamente totalitario? Eso no lo hacen sino las dictaduras. Y eso es lo que está haciendo el presidente Uribe con el DAS. Se está convirtiendo en un dictador. Durante una visita a la ciudad de Cúcuta, el expresidente responsabilizó de las chuzadas directamente al presidente Álvaro Uribe. Él está abusando de la ley y de sus potestades para hacer una cosa que francamente es delictiva ya, que no es unas manzanas podridas, sino un aparato político de delincuencia. El expresidente Gaviria dijo además que con el trámite del referendo el gobierno mostró su verdadero accionar. El gobierno se destapó y está cometiendo actos de compra de conciencias que son delictivos y que francamente pues dañan mucho la democracia colombiana. Que tengan que comprar conciencias para hacer votar la gente, que tengan que hacer lo mismo que hicieron la vez pasada. Esta noche, en un exaltado comunicado, el ministro del Interior, Fabio Valencia Cosio, dijo que el gobierno no está comprando parlamentarios para aprobar el referendo reeleccionista. Y esta una sola muestra de decenas de grabaciones, doctor Gaviria, de decenas de grabaciones. Pero me llama algo la atención que de lo que dice usted en un momento dado. Usted dice que están comprando conciencias. En este caso fue a cambio, de verdad, doctor Gaviria, de leer un documento. Ese es todo el compromiso que recibe el partido. Ese cuento de leer el documento es suyo. Lo que el candidato Duque dijo era que había leído el documento y que él podía pasar por las estipulaciones que había allí, que obviamente si se sentara a escribirlo sería diferente, pero que él podía vivir con este documento. Eso es lo que le pudimos pedir al doctor Duque. Ahora, hubiéramos podido conformar una comisión para que dentro de 2 meses nos recomendara que sí debíamos apoyar al doctor Duque. No, eso no es la política, no es así. Ni yo me tengo que comportar igual que hace 4 años, tampoco. Ni igual que 8, tampoco. Hace 4 años ya éramos parte de la coalición de gobierno. Hace 8 años yo decidí, porque Juan Manuel Santos había sido mi ministro, que valía la pena darle la oportunidad, y salí y dije: yo, César Gaviria, voy a votar por Juan Manuel Santos, por esta razón. Todavía recuerdo una columna de María Jimena Duzán en la revista Semana que me dijo que yo era la persona más indigna que había pasado por la presidencia de Colombia. Y a los 2 meses estaban todos escribiendo artículos elogiosos del doctor Santos. La política es así. La política no es toda consistente, ni hay que repetir la política del pasado. ¿Usted no cree que la gente ya está cansada de la pelea entre Uribe y Santos? Claro que está cansada, está mamada, no quiere oír hablar de eso. Y ustedes insisten en que no nos podemos salir de ahí. Estás equivocado.
Presidente, cuando se habla de la posibilidad de que en un gobierno de Iván Duque se eliminen las Cortes y se vuelva a aquello que existía antes de la Constitución del 91, una Corte única, ¿le gusta o no le gusta la idea? No, vea, en primer lugar, el doctor Iván Duque no está comprometido a eso. Hizo un comentario que fue equívoco, pero después lo corrigió. Él no está hablando de unificación de cortes. Ya dijo que eso era una idea. Ahora, yo te lo voy a contestar con claridad. Eso es inconstitucional. No tiene ni la menor posibilidad de pasar por la Corte, ni la más mínima, porque eso se llama cambiar la Constitución, desmantelarla, y eso no va a ocurrir, por más de que el doctor Duque quiera o por más de que el doctor Uribe quiera. Presidente. Perdóneme, Lucas, hablemos entonces de otro de los temas que forma parte de la agenda de Iván Duque. Detengámonos en esa revisión que él quiere hacer de algunos puntos que giran en torno a la paz, de la justicia para los jefes guerrilleros, de aquellos que cometieron delitos de lesa humanidad. ¿Usted cree que se le debe o no se le debe meter mano al texto de los acuerdos? No, yo creo que los acuerdos hay que cumplirlos. Ahora, hay una cosa que debemos tener en cuenta. En este momento, tanto el gobierno como las guerrillas no están cumpliendo todos sus compromisos. La persona que elijan a la presidencia se va a encontrar un proceso que ya se ha deteriorado, entre otras cosas porque tiene la espada de Damocles de unas cosas que dijeron en el Centro Democrático que no son el pensamiento de Duque, y es que iban a volver al acuerdo TRISP. El acuerdo tiene valor constitucional, ellos pueden decir lo que les dé la gana, pero el acuerdo tiene un valor constitucional y lo tienen que modificar en función, si se le va a hacer alguna modificación, de asegurarnos de que va a funcionar, no de asegurarnos de que va a fracasar. Pero entonces usted no le cierra la puerta a que se modifique el texto del acuerdo. Si es de común acuerdo con las FARC, no. Ahora, para eso está la Corte. ¿Pero reabrir la negociación no sería un problema? Habrá unas cosas que la Corte diga, porque hay todavía dudas. ¿Cuál es el papel de la Corte Suprema? Sí, hay unas dudas que se van a ir aclarando en el tiempo. Y sobre las cuales pues se toma semanas discutir. Sí, presidente, hasta ahora hemos escuchado varios puntos entre los que hay diferencias evidentes entre usted, el Partido Liberal, y el candidato Iván Duque, pero lo que pasó ayer es que ustedes pues endosaron su apoyo a ese candidato. Ahora quiero que usted le hable a los liberales del país y les diga más bien cuáles son las coincidencias que hay entre el Partido Liberal y el candidato del Centro Democrático. Bueno, ustedes vieron los debates por televisión, vieron cuál es la situación del país, vieron cuántos problemas tiene este país, oyeron hablar de educación, de pensiones, oyeron hablar de cómo funciona el sistema de salud, cómo no se aprovechó la Orinoquia, hay mil cosas por hacer. Entonces, ¿qué? No las dejamos hacer porque no nos gusta el presidente Uribe a muchos liberales. Pues eso es una estupidez decir eso. Si el doctor Iván Duque va a hacer esas cosas, lo vamos a acompañar. No lo vamos a acompañar en lo que no estemos de acuerdo con él, y eso lo pusimos en blanco y negro. Doctor Gaviria, sobre eso de acompañar o no acompañar, y sobre todo el estar al lado de Duque en este momento en la campaña a la segunda vuelta, dentro del compromiso, dentro de lo conversado, ¿hay garantías de cargos para los miembros del Partido Liberal dentro del gobierno de Duque? Le dije enfáticamente al señor candidato Duque, señor candidato, ejerza su fuero como presidente de la República. No, a nosotros los liberales no nos tiene que preguntar a quién va a nombrar. Si usted en algún momento quiere hacer una consulta, yo se la respondo. Pero le dije enfática y claramente que nosotros no teníamos interés en eso y que creíamos que los otros partidos tampoco, porque si no le dan libertad al presidente para integrar su gabinete, vamos a terminar con un gabinete hecho de retazos, y yo no estoy de acuerdo con eso. Claro, pero presidente, uno sabe que cuando los partidos se acercan a un candidato, pues normalmente lo hacen esperando una mínima contraprestación.
Bueno, no hubo, nuestras contraprestaciones eran las ideológicas, las que hay en el documento, no eran burocráticas. Usted le puede preguntar de la manera que quiera para saber que el tema puestos no pasó por la discusión, y estuve 3 horas con el doctor Duque, no fue 15 minutos, estuve 3 horas solo hablando con él. Entonces sí sé de qué estoy hablando. Imagínese, sí, 3 horas. Y en 3 horas el compromiso que adquirió el doctor Duque fue leer el documento, y suficiente. Pero mire, yo quiero seguir... Yo quiero que usted se siga escuchando. No, Félix, yo quiero que usted se siga escuchando. No, Félix, no. Pero si usted no lo dijo, me deja hablar, me deja hablar. Él no se comprometió a leer el documento. Él dijo que ya lo había leído. Ah, bueno, imagínese. Dijo que ya lo había leído. Bien. Entonces, pero no venga a decir una cosa que no es verdad. Pero no tienes que hacer afirmaciones falsas para defender sus puntos de vista. No sacaron ningún compromiso, pero yo quiero que usted se siga escuchando. Lucas, por favor, la otra grabación. A la campaña de 2010 con ciertas. Uribe tiene que presentar sus pruebas, o si no, este pueblo de Colombia va a estar gritando todo el tiempo: Uribe mentiroso, Uribe mentiroso, Uribe mentiroso. Gaviria como nuevo jefe de campaña por la reelección de... ¿Qué? ¿Por qué no volvemos a esa época? ¿Qué terminó pasando? Que el presidente Uribe tuvo que ir donde el señor procurador y reconocer que no tenía las pruebas, que estaba mintiendo, y ganó la primera vuelta diciendo una cosa que no era verdad y de la que la campaña no se defendió. No sé por qué, todavía no he entendido. Es que usted dice que así es la política. ¿Sabe qué, doctor Gaviria? Es de esa política que la gente está cansada. Que los vea que ustedes son capaces de cualquier cosa. Bueno, y después aparecen subidos en una tarima como si no hubieran hecho nada. Seguramente es como la famosa frase de Groucho Marx cuando decía que estos son mis principios, pero si no le gusta tengo otros. Y eso es el Partido Liberal hoy. Un partido sin principios que tiene otros de cuando lo necesite. Porque la lista de lo que... los compromisos que usted le exigía a otras personas, a usted, al doctor Duque, que él coge con todo derecho la oferta... No hay a cambio de nada. No es verdad. Hemos puesto todos nuestra tradición política y, entre otras cosas, nosotros no somos un partido creado para elegir a nadie, como ocurre con Cambio Radical o con la U. Nosotros somos un partido con historia, no como partidos que han creado de bolsillo para elegir presidentes. La U ha elegido 2 y Cambio Radical estaba tratando de elegir 1. Entonces, ¿qué? ¿Es mejor crear partidos que sean para elegir personas o tener partidos con historia y con principios? Presidente, quiero preguntarle sobre el candidato de su partido, el ex candidato ahora, Humberto de la Calle. Él no alcanzó el umbral electoral y pues se ha abierto una discusión sobre qué va a pasar con el dinero de los anticipos que le giró el Estado, pero también con un crédito que él pidió a título personal, cercano a los 1.500 millones de pesos, y que llevó a un movimiento ciudadano que armó una vaca para ayudarle a pagar ese crédito por no superar pues ese umbral del 4%. ¿El Partido Liberal va a estar dispuesto a ayudar a Humberto de la Calle con ese préstamo y eventualmente a devolver los recursos del anticipo, si así lo considera la autoridad electoral? Vamos a mirar cómo nos podemos organizar apenas pase el debate, cómo podemos cooperar. Eso no estaba dentro de nuestros presupuestos, pero obviamente nosotros queremos ayudarle al candidato de la Calle, no hay duda. Todo lo que se pueda hacer por apoyarlo, se puede hacer. Tenemos algunos problemitas por ahí, como que un funcionario de la campaña del doctor Lombana le dijo a la bancada que ellos eran una tribu en extinción, una expresión que no es propiamente cálida ni generosa para con los congresistas de nuestro partido. ¿Alguien de la campaña de Humberto de la Calle? De la campaña de Humberto de la Calle. Pero eso significa, presidente, que por eso es que terminan dándole la espalda a algunos de los congresistas y líderes del liberalismo a Humberto de la Calle, porque los votos de muchos no se vieron en ese listado, es que los votos no son de nadie. La gente sale y vota.
No es que uno es dueño de unos votos y los pone para que voten. Eso medio funciona en las elecciones regionales o parlamentarias, pero en las elecciones de presidente y de gobernador y de alcalde no ocurre eso. La gente vota por quien quiere. Presidente, una última pregunta. Publica la senadora electa Angélica Lozano en su cuenta de Twitter un comentario que le quiero leer, le quiero compartir, para tener su opinión, para ver usted qué le respondería a Angélica Lozano. Ella publica: César Gaviria le hizo trampa a Vivian Morales por su referendo homofóbico. Hoy Gaviria se monta al bus de Vivian, Ordóñez y la homofobia, que si pudiera nos quitaría los derechos civiles. Una cosa es ser homosexual a mucho honor y otra cosa es hacerse el marica. ¿Usted qué le diría a la representante y senadora electa? Perdón, la doctora Vivian Morales se fue del Partido Liberal, no le echaron. El presidente de la dirección era el doctor Horacio Serpa. A nosotros no nos parecía ese tema por una razón clara. El Congreso no puede dedicarse a revocar las decisiones de la Corte Constitucional porque eso es inconstitucional. Y nos dijimos no solamente que no estábamos de acuerdo, sino que eso era inconstitucional. Lo que tratamos con ella fue, y lo hicimos todo con los demás precandidatos, fue convencerla que no metiéramos esos temas en la campaña presidencial porque no nos parecían los más críticos y más importantes. Y así resultó ser. Eso no fue un tema importante en la campaña. ¿Usted tiene tranquilidad de que en un eventual gobierno de Iván Duque se respetarán los principios liberales y los derechos que ya se han adquirido por parte de la comunidad LGBT, por parte de los consumidores de algunas drogas, y se protegerá a la Constitución del 91? Sí, pues claro. El candidato que salga elegido tiene que respetar la Constitución. Y el que no se salga el que se salga de la Constitución, eso se llama rebelión. Entonces, yo creo que cualquiera que sea el que gane, tiene que cumplir la Constitución. Y eso lo hemos sostenido nosotros y lo vamos a seguir sosteniendo y nos hemos opuesto a cualquier cosa. Ahora, vuelvo al tema de las chuzadas. Sí, señor, chuzadas sí hubo. No es que yo las denuncié, hubo muchas chuzadas, hubo gente en la cárcel, hubo generales en la cárcel, hubo ministros en la cárcel, pasaron muchas cosas. No es que yo me inventé un cuentico ahí, no. A los pocos días empezó el proceso de ver que sí había habido unas chuzadas. ¿Por qué cerraron el DAS? Por eso, porque lo habían convertido en una institución para chuzar, y esa no es su función, y por eso lo cerraron. Pues, presidente, le agradezco mucho el tiempo que usted nos ha dedicado en esta mañana. Muchas gracias por habernos acompañado, por haber atendido a los oyentes. Pero venga, Juan Pablo. Es que yo quiero terminar esto con otra grabación. Y me parece que es una buena manera de cerrar esta entrevista. Como decíamos, yo recordaba que en su momento Juan Manuel Galán le entregó al doctor Gaviria las banderas de Luis Carlos Galán. Ayer esto decía... Ese hombre que le entregó las banderas de su padre, esto decía del doctor Gaviria ayer Juan Manuel Galán, esto. Pero lo que está ocurriendo acá con el Partido Liberal es apoyar a un candidato uribista que representa la extrema derecha, la antítesis de las ideas liberales, la antítesis de las banderas y de las causas del liberalismo, que busca fusionar las altas cortes, acabar con la Corte Constitucional, que busca retomar las fumigaciones aéreas para combatir los cultivos de coca, sin importar que los campesinos que nunca han recibido la presencia y el apoyo y el respaldo del Estado. Este liberalismo es el liberalismo que ha defendido la paz, que ha defendido los acuerdos de paz. Es el liberalismo de allá arriba el que está negociando entre los parlamentarios y el candidato Duque. Lo que usted está diciendo no es verdad, no es verdad. No hemos entregado los principios. Eso lo dices tú. Y además Iván Duque no piensa como tú estás diciendo. Estás equivocado. Revisarse.
reestructurarse, modernizarse. Esas son las declaraciones que entregó ayer Juan Manuel Galán, cuando además salió con unos letreros y unas pancartas, presidente, diciendo que se había vendido el Partido Liberal. Presidente, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana en la W, por darnos su perspectiva sobre lo que está pasando con el liberalismo. Son muchos los colombianos a quienes les preocupa y que les inquieta el futuro de esta colectividad que representa sin duda unos ideales y una forma de pensar que es necesaria para un país, los principios del liberalismo. Somos tal vez al partido que más garrote le dan ustedes, ¿no? No nos perdonan, todos los días nos dan una todos garroteada. Todos yo los con partidos mucho aquí, gusto he venido presidente. aquí a darle todas las explicaciones, cuantas quieran, con mucho gusto se las doy. Yo no vivo contestando todo lo que me dicen, ni vivo contestando los rumores que circulan por allí, pero sí pongo la cara, aquí estoy, poniéndole la cara a todas las cosas que dicen, muchas de ellas tratando de buscar una consistencia histórica y mezclando las elecciones del 10 con las del 14, con las del 18. No, perdón, la política se hace para una elección. Ahora, yo no encuentro razones para descalificar al doctor Iván Duque. No se las oí en la campaña. Vi una persona serena, contestando con tranquilidad, a la que no se le sale la rabia, que dice algunas cosas que yo comparto, otras que no, pero no impiden que nosotros tomemos la decisión de considerar que entre las dos opciones que hay, el mejor candidato es el doctor Duque. Presidente Gaviria, muchas gracias por estar con nosotros en la W. Un feliz día para usted.